Todas las miradas se dirigen a este foro. Las voces más informadas hablan en este micrófono. Los temas judiciales más interesantes se exponen en este espacio. El Foro, de lunes a viernes, 3 de la tarde. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Señor secretario, por favor, denos cuenta. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 79 ordinaria, celebrada el martes 4 de agosto del año en curso. Señoras ministras, señores ministros, está a su consideración el acta. Si no hay observaciones, en votación económica queda aprobada. Continuamos, señor secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la contradicción de tesis 216/2014, suscitada ante el Tercer Tribunal Colegiado del 27º Circuito, el 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, bajo la ponencia del señor ministro Franco González Salas y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, se declara sin materia la contradicción de tesis en los términos indicados en el considerando quinto de la presente resolución. Segundo, sí existe la contradicción de tesis denunciada, tal como se precisa en el considerando sexto de este fallo. Tercero, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por este Tribunal Pleno en los términos de la tesis redactada en el último considerando de la presente ejecutoria. Y cuarto, publíquese la jurisprudencia que se sustenta en la presente resolución en términos del artículo 220 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013. Gracias, señor secretario. Les recuerdo, señores ministros, señoras ministras, que ya tenemos votados los considerandos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, también el sexto, pero me refiero a estos primeros 5 relativos a competencia, legitimación, improcedencia de la adhesión a la contradicción de tesis, la narrativa de las ejecutorias contendientes y la cuestión previa en el quinto, a si existe la materia de contradicción de tesis en alguno de los puntos que ya se votó en este sentido y ya existe decisión al respecto. En relación con el sexto, también ya se tomó la votación respecto de la existencia de la contradicción, cuyo fondo del asunto todavía no se ha resuelto, de tal modo que entraríamos al análisis a partir del considerando séptimo del estudio de la contradicción propuesta. Señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. Conforme a lo que usted ha planteado, entonces pongo a consideración de las señoras y los señores ministros lo que se plantea en este considerando séptimo, en el cual se considera que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio en el sentido de que la contradicción, de que si en la contradicción de tesis 239/2014, fallada por el Tribunal Pleno en sesión de 28 de mayo de 2015, se determinó que es procedente el amparo indirecto en contra de los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, dado que los actos de autoridad susceptibles de impugnación en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 107, fracción octava de la Ley de Amparo, deben entenderse referidos a aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, en el caso de la competencia por declinatoria, o bien cuando el órgano requerido acepta inhibirse del conocimiento de un asunto, en el caso de la competencia por inhibitoria, porque es en ese momento del trámite de una cuestión de competencia cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos de lo que establece el artículo 107, fracción primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. Bajo estas premisas, llevados tales razonamientos al caso concreto y considerando que la resolución que desecha o desestima un incidente y o excepción de incompetencia, materia del presente asunto, para efectos del juicio de amparo, se trata o se debe considerar como una resolución definitiva
toda vez que al desecharse o desestimarse un incidente o excepción de competencia, ya sea por declinatoria o inhibitoria, ello se traduce en que la autoridad que está conociendo el asunto, al estimarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual claramente torna a dicha determinación en una decisión definitiva que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se tramite no solo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables, ni siquiera obteniendo una sentencia favorable. Entonces resulta evidente que en una interpretación extensiva y conforme con el artículo 107, fracción octava de la Ley de Amparo, en su contra procede el amparo indirecto y no el amparo directo, sin que la anterior determinación implique soslayar los principios rectores del juicio de amparo constitucional y legalmente previstos, entre los que destacan el principio de definitividad, pues en caso de proceder en contra de tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal previsto en la ley, resultará necesario que estos se agoten previo a la instauración del juicio de amparo indirecto que al efecto se promueva, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo uninstancial. Esta sería la presentación, señor presidente, y quedo atento a los comentarios. Está a su consideración, señoras y señores ministros. Les pregunto si tienen observaciones. Había algunos ministros que no estuvieron presentes en la última de las sesiones en que se analizó este asunto. Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Simplemente para externar mi conformidad con el sentido del proyecto, me aparto en las consideraciones. Yo he sostenido una posición minoritaria desde la contradicción de tesis 377/2013 en el sentido de que la nueva ley de amparo, al establecer una definición de violaciones de imposible reparación, no puede acotar la definición constitucional que dio este tribunal, que incluye las violaciones procesales en grado predominante. Desde mi punto de vista, estamos ante una violación procesal en grado predominante, por lo tanto, estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, apartándome de las consideraciones. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro Gutiérrez. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Yo no comparto la propuesta del proyecto. En el proyecto se hace un razonamiento que conduce a estimar que con una aplicación extensiva de la fracción octava del artículo 107 de la Ley de Amparo, se justifica la procedencia del amparo indirecto en contra de resoluciones que desechan el planteamiento de incompetencia. Yo la interpretación que le he dado a esta fracción del artículo 107, como todos sabemos, el 107 se refiere a todas las hipótesis de procedencia del amparo indirecto, y una de ellas, la que señala la fracción quinta, se refiere a los actos de imposible reparación. Esa es una hipótesis distinta y es una hipótesis perfectamente delimitada en el 107. La fracción octava, desde mi punto de vista, no debe estar necesariamente vinculada con la fracción quinta para justificar la procedencia del amparo indirecto. Es decir, en tratándose de la fracción octava que establece contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, a mí me parece que esta hipótesis de procedencia del amparo indirecto está, insisto, desvinculada de la naturaleza de actos de imposible reparación a que se refiere la fracción quinta. En esa virtud, y como es un tema de competencia y que está, de procedencia y que está perfectamente delimitado en la fracción octava respecto de resoluciones que determinen inhibir o declinar la competencia, el caso en análisis es exactamente lo contrario. Es cuando no se admite la incompetencia planteada, es decir, se desecha o se desestima el planteamiento de incompetencia. En esa virtud, a mí me parece que no puede hacerse una aplicación extensiva de esta fracción octava,
porque está perfectamente delimitada en la misma cuál es la hipótesis a la que se refiere. Y la que estamos analizando es la hipótesis totalmente opuesta. No es cuando se decline o se inhiba la competencia, sino cuando se deseche el planteamiento o se desestime el planteamiento de incompetencia. Para mí, insisto, no cabe una aplicación extensiva de la fracción octava porque se refiere a la hipótesis totalmente opuesta y el estudio se basa en un precedente de este Tribunal Pleno y se hace énfasis en la naturaleza definitiva de esa determinación. Pero me parece que la naturaleza definitiva no es la que justifica la procedencia del amparo indirecto. En el precedente, lo que justificó la procedencia del amparo indirecto es precisamente que encuadraba en la fracción octava del 107, actualizaba esa hipótesis. En este caso, no se actualiza, me parece que no cabría, desde mi perspectiva, desde luego respetando el punto de vista contrario, no es posible hacer una aplicación extensiva de esta hipótesis para justificar la procedencia del amparo indirecto en contra de una determinación que desecha o desestima el tema de incompetencia. Por estas razones no compartiría el proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Yo estoy de acuerdo con el sentido del proyecto. Me parece que la fracción octava del artículo 107 de la Ley de Amparo, cuando dice contratos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, sí debería incluir, por razón lógica, aquellos asuntos en los cuales se rechaza esta situación, porque el análisis que tiene que hacer el juzgador y el sentido de afectación me parece que es similar. Y creo que sería antitécnico y complicado que ante una decisión sobre la competencia en un caso fuera amparo directo y en otro caso fuera amparo indirecto. Entonces, creo que el argumento del proyecto es plausible, pero adicionalmente yo he sostenido de manera reiterada que de conformidad con el artículo 107 constitucional, el amparo indirecto procede también contra violaciones procesales relevantes o de jerarquía superior, y me parece que este caso encuadra también en esta hipótesis. Consecuentemente, yo estoy con el sentido del proyecto, con las consideraciones, pero adicionalmente con otra argumentación sobre el tema de violaciones procesales relevantes. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. En la sesión del pasado 13 de julio yo ya había participado, me manifesté en contra del proyecto que presenta el señor ministro Franco. Voy a repetir simplemente lo que entonces dije para efectos de la votación del día de hoy. El proyecto propone que en contra de la resolución que desecha o desestima un incidente y o excepción de incompetencia, al tratarse de una determinación definitiva, en el sentido que no admite recurso o medio de defensa alguno, lo que procede es el amparo indirecto, pues dichas resoluciones se traducen en que la autoridad que está conociendo el asunto, al estimarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su total resolución, y es en dicho momento cuando se produce una afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, lo cual torna tal actuación en una decisión definitiva. Como lo señalé en esa sesión, no comparto el punto de vista que se nos está planteando. En primer lugar, estimo relevante considerar que, como se afirma en la consulta, en el proceso legislativo que dio origen a la incorporación del supuesto de procedencia que ahora se examina, el legislador no ofreció justificación alguna para definir por qué contra la resolución que inhibe o declina la competencia procede el juicio de amparo indirecto. En tal sentido, al resolverse la contradicción de tesis 239/2014, este Tribunal Pleno resolvió que, más allá de explicar las razones que dieron origen a ese supuesto de procedencia, lo definitivo es que la norma establece el supuesto y, al gozar de una presunción de validez, los órganos jurisdiccionales debemos ceñirnos a su contenido. No obstante, aun cuando acepto la decisión del legislador de establecer expresamente como un caso de excepción la procedencia del amparo directo en contra de actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia, alejándose del principio de concentración, no puedo compartir lo que ahora se nos propone y, a partir de una interpretación por analogía, extender el supuesto de esas fracciones a los casos en que desestimen las cuestiones de competencia que se lleguen a plantear durante el juicio,
pues esto daría lugar a incurrir de nueva cuenta en la resolución de aspectos procesales en la vía del amparo indirecto cuando estos no afectan derechos sustantivos, siendo que uno de los problemas que se advirtieron en los trabajos legislativos que antecedieron a la última reforma al artículo 107 constitucional fue la demora excesiva que en algunos casos provocaba la promoción de este tipo de juicios de amparo, al grado tal que se apreció como demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que implicaba una múltiple e indiscriminada promoción, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia, al ser un hecho notorio que la sustanciación y resolución de este medio de control en muchas ocasiones propiciaba el alargamiento de los juicios. En ese tenor, si la intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de las violaciones procesales posibles, la interpretación más acorde con este propósito es la que propugna por evitar, dentro de los procedimientos judiciales ordinarios, la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional que dificulten una pronta solución del asunto, de manera que solo excepcionalmente se admitan este tipo de impugnaciones. En el proyecto se reconoce que la oposición de criterios se encuentra en las premisas de las que parte cada uno de los tribunales contendientes, pues mientras uno estima que la competencia es un tema que involucra derechos sustantivos, el otro considera que se trata de meros aspectos procesales. Sin embargo, se concluye que dicho punto de divergencia no será el determinante para resolver la contracción de tesis, como se afirma en la página 41, parte final del primer párrafo, ya que lo verdaderamente trascendente, se nos dice, es que existe disposición expresa que prevé la procedencia del amparo indirecto contra la resolución que inhibe o declina la competencia. En este sentido, y dado que según la propuesta, lo verdaderamente relevante es lo dispuesto en el artículo 107, fracción octava de la Ley de Amparo, y esta constituye una excepción a la regla general, no podría aplicarse la analogía que ahora se nos propone. Entonces, aun cuando el legislador expresamente estableció la procedencia del amparo directo para cuestiones de competencia, como es la decisión de inhibirse o declinarla, únicamente, en mi opinión, no debe extenderse ni por analogía dicha procedencia a aquellas decisiones que la desestiman o declaran infundada, pues además de que el legislador, de haberlo querido así, hubiera incluido este tipo de decisiones en la fracción octava del artículo 107 de la Ley de Amparo. Sigo entendiendo entonces que la resolución que desestime o declare infundada la excepción de falta de competencia constituye un acto procesal en donde se analizan derechos adjetivos que producen efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene una sentencia desfavorable. De ahí que en contra de esa determinación procede el amparo indirecto. Esto sin desconocer que habrá casos en que la resolución de competencias afecte derechos sustantivos, como lo ha reconocido este Tribunal Pleno, en cuyo caso procede el amparo indirecto, pero no por actualizarse por analogía el supuesto de la fracción octava del artículo 7 de la Ley de Amparo, sino por lo que dispone la fracción quinta de este mismo precepto y ordenamiento. Yo por esto, señor presidente, simplemente quise dar las razones y justificarlas, como creo que debe ser nuestra obligación en esta sesión pública, y manifestar que votaré por esto en contra del proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Cosío. Señora ministra Sánchez Cordero. Gracias, señor ministro presidente. Bueno, también como lo han señalado algunos de nuestros compañeros, que ya se pronunciaron el pasado 13 de julio. Yo también me pronuncié, ministro presidente, y estoy a favor del proyecto que presenta el ministro Franco González Salas. Yo estimo también, como lo hace el proyecto, que procede el amparo indirecto en contra de la resolución que desecha o desestima un incidente o una excepción de incompetencia. Lo anterior, y tienen razón algunos de los que están en contra, no obstante que la resolución que desestima la excepción de incompetencia o la que desecha el incidente de competencia pudiera considerarse como un acto procesal que debe impugnarse en amparo directo una vez que el procedimiento ha concluido, en virtud de que no tiene una ejecución de imposible reparación. Sin embargo, como lo hace el proyecto, en este tipo de resoluciones, para efectos del juicio de amparo, sí constituye una resolución definitiva, toda vez que tienen como consecuencia que la autoridad que está conociendo del asunto, al estimarse competente, siga conociendo de él, lo tramite hasta su resolución, lo cual claramente torna dicha determinación en una decisión definitiva que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se tramite no solo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero que originalmente le corresponde, lo que podría acarrear
consecuencias no reparables, ni siquiera obteniendo una sentencia favorable. Además que en este tipo de decisiones dependerá todo el desarrollo del juicio. Podrá desarrollarse ante un juez incompetente hasta en tanto se emita la resolución definitiva en contra de la cual puede impugnarse la incompetencia en amparo directo, y ello permitiría el desarrollo ocioso, innecesario del procedimiento, por lo que para mí este tipo de actos sí afectan materialmente derechos sustantivos, pues impiden el ejercicio del derecho a ser juzgado por autoridad competente. Incluso, y conforme a la ley de amparo vigente, pudiera considerarse, como lo señala uno de los tribunales contendientes, que la competencia no debe verse solo como un presupuesto procesal, sino también desde una perspectiva de derecho fundamental, pues conforme a la Constitución y a la Convención Americana de Derechos Humanos, nadie puede ser juzgado por autoridad incompetente. Además, el artículo 17 constitucional prevé que la administración de justicia debe ser pronta. Creo que la falta de una decisión inmediata cuando se cuestiona la competencia produce una afectación personal y directa en la esfera de derechos de la parte interesada, que debe resolverse de inmediato. Así, comparto la propuesta del proyecto en el sentido de que contra la resolución que desecha o desestima un incidente o una excepción de incompetencia procede el amparo indirecto, siempre y cuando, obviamente, contra ellos no exista ningún medio de defensa que deba agotarse de manera previa. Por lo tanto, estoy de acuerdo con el proyecto. Gracias, presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor presidente. En este nuevo ejercicio de posicionamiento, no obstante que de alguna manera al tratar la contradicción de tesis 239 de 2014 todos fijamos nuestro concepto respecto de este tipo de figuras y en total y absoluto respeto al proyecto presentado por el señor ministro Franco, muy bien elaborado y con conclusiones aptas precisamente para justificar los principios que la sustentan, debo expresar no estar a favor de ella. Y hago referencia a la contradicción de tesis 239 de 2014, pues tiene una similitud bastante cercana a lo que estamos aquí haciendo. En aquel caso lo que se controvertía era definir específicamente qué debe proceder en contra de una decisión en que se acepta declinar o inhibir el conocimiento de un asunto. Esto es, se capitaliza la figura desde el ángulo positivo. Un tribunal ha aceptado declinar o inhibir en el conocimiento de un asunto, desde luego ya definitivo. Esto se logró en aquella discusión, pues no solo la mera opinión de ser incompetente era la que justificaba la promoción del tipo de amparo que estábamos definiendo, sino solo hasta que ésta era admitida. En el ángulo positivo es cuando alguien ha expresado ya en forma definitiva que se declina la competencia o que se inhibe de su conocimiento. La similitud parte del supuesto en el que aquí estamos analizando, pues este se ve en el tema negativo, cuando alguien a quien se estima incompetente desecha o se niega a declinar o a inhibir el conocimiento del asunto, de manera que uno, yo lo califico de carácter positivo, pues se ha aceptado ser incompetente, y en este otro o se desestima la solicitud o se desecha. Esto es, se continuará el conocimiento del asunto por aquel órgano jurisdiccional a quien alguien estima no debe conocer. Recuerdo muy bien que en aquella ocasión, entre los argumentos fundamentales que llevaban a sostener la posición de que era el amparo directo, el instrumento a través del cual se debiera combatir esta determinación, por lo menos de mi parte, se hacía consistir en que este ha sido un tema recurrente. Decía yo, casi cada modificación de la ley de amparo y casi cada etapa del semanario judicial de la Federación ha llevado a profundas reflexiones de este Tribunal Pleno sobre si se debe o no permitir el uso de un amparo indirecto o el amparo directo. La decisión predominante en aquella ocasión fue en el sentido de que si en esta ocasión el legislador habría establecido como una hipótesis específica la posibilidad de promover un amparo indirecto contra la resolución en la que positivamente se aceptaba esta declinación o inhibitoria, es precisamente lo que habría que respetarse. De suerte que, en sintonía con lo expresado por el ministro José Ramón Cosío, estoy plenamente convencido de que si la razón en aquella ocasión llevó a tomar una determinación sobre la base de la literalidad de una fracción de la ley de amparo, excluyendo la posible interpretación que se generaba propuesta por la señora ministra Luna Ramos y su servidor, en cuanto a que ésta debiera ser interpretada sobre la base del perjuicio irreparable, esto es, los daños sustantivos que pudiera causar una determinación de esto, como para poder admitir inmediatamente un juicio de amparo, pues es la misma razón que creo debiera prevalecer en esta ocasión, pues
si en aquel momento se atendió a que ya fue voluntad del legislador ser expreso y literal, dando la oportunidad a que algo así se debe tramitar, porque ahora entonces le tendremos que dar un efecto extensivo, más aún cuando la fracción décima del artículo 172 sí previene el supuesto que estamos analizando y lo considera como una de aquellas violaciones que debe ser utilizada en el juicio de amparo directo solo cuando la sentencia le es desfavorable a quien cree que está siendo conocido un juicio por quien no debe conocerlo. Y es que esto cobra una razón lógica fundamental. Solo si me causa perjuicio la sentencia es que puedo considerar la posibilidad y necesidad de combatir la competencia cuando ésta fue planteada y fue desestimada. Si la pretensión que yo tenía o la excepción que yo opuse ha sido satisfecha y me encuentro conforme con el resultado, no tendría por qué venir a cuestionar ahora nuevamente la competencia. Mas, sin embargo, si la resolución final me es desfavorable, es uno de los instrumentos con los que a través del juicio de amparo puedo combatir esta determinación. De ahí que, apelando a la consistencia, pudiera yo decir que si la mayoría de este tribunal pleno estimó, aún reconociendo las dificultades y retardo de los juicios que significa la posibilidad de promover un amparo indirecto, fue constreñirse a la literalidad de la fracción en examen, solo porque el legislador así lo quiso disponer, me parece difícil hoy aceptar la misma condición para cuando por extensión se pretende aplicar un supuesto no contenido por el legislador en esa fracción y sí referido en otro supuesto propio del amparo directo cuyos conceptos de violación pudieran implicar la posibilidad de reparar aquello que me hubiera causado perjuicio si trascendió en el sentido de la demanda. Es por ello, señoras ministras, señores ministros, señor presidente, que no estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, más aún considerando que la consistencia entre las dos resoluciones, partiendo de un mismo tronco, tendría que llevar a una solución igual. Gracias, señor presidente. Gracias. Señora ministra Luna, por favor. Gracias, señor presidente. Yo quisiera manifestarme también de manera muy respetuosa en contra del proyecto, muy en la línea de los argumentos que ha señalado el señor ministro Pérez Dayán. Quisiera señalar en primer término que cuando analizamos la contradicción de tesis 239/2014, que estuvo referida a un tema muy similar, también bajo la ponencia del señor ministro Fernando Franco, yo me manifesté en contra. Y las razones que en ese momento expresé eran en relación a que la fracción quinta y la octava del artículo 170 de la nueva ley de amparo debían analizarse de manera concatenada. El problema que, y con base en esto, cuando se presentó el primer proyecto de esta contradicción que ahora estamos discutiendo, el señor ministro Franco lo presentaba en el sentido de declararla sin materia, con lo cual yo estaba totalmente de acuerdo porque a mí me parecía que el tema estaba resuelto. Sin embargo, la mayoría opinó que no, y yo, desde luego, acatando la decisión de la mayoría, es que ahora emito el voto correspondiente. En principio, les decía, para mí se trata de algo que ya está sin materia y totalmente resuelto. ¿Por qué razón? El punto de contradicción que se está dilucidando es que si la resolución que desecha o desestima un incidente o una excepción de incompetencia, respecto de esta resolución procede el juicio de amparo indirecto o el juicio de amparo directo. Tenemos dos fracciones que de alguna manera en el artículo 107 de la Ley de Amparo establecen la regulación de este tipo de violaciones procesales. Yo diría la genérica, que está determinada en la fracción quinta, y una de manera específica establecida en relación con el incidente de competencia, que es la fracción octava, que ahora ocupa su análisis. La fracción quinta, que es la genérica, porque nos dice que procede el juicio de amparo indirecto contra resoluciones o contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución. El problema planteado en esta fracción ya lo hemos discutido en otras ocasiones, sobre todo cuando analizamos lo relativo a la personalidad. Y entonces llegamos a la conclusión de que se necesita
conforme a lo establecido por el legislador, en mi opinión desde antes, aun cuando no se estableciera literalmente, pero se necesita que las violaciones que podamos impugnar de inmediato en juicio de amparo indirecto, sin esperarnos al dictado de la sentencia correspondiente para combatirla, junto con esta en juicio de amparo directo, necesariamente deben ser violatorias de derechos sustantivos. Sin embargo, en el artículo 107 de la nueva ley de amparo, en la fracción octava, se estableció una situación que es la que nos ha dado lugar a estas discusiones en estas dos contradicciones últimas. La fracción octava que dice, contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto. Bueno, pues esta fracción octava, que de alguna manera está referida a un incidente de competencia, que es lo que ahora nos ocupa en la decisión de esta contradicción de tesis, en mi opinión, cuando dice contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia, se está refiriendo desde luego a cualquier resolución que se pronuncie dentro de un incidente de incompetencia. El punto de contradicción, como decíamos, está fijado para saber si la resolución que desecha o desestima un incidente de incompetencia. En mi opinión, el desechamiento o la desestimación de un incidente o de una excepción de incompetencia podrían entenderse en esta misma fracción. Yo sé que este no es un criterio compartido por el resto del Tribunal Pleno, sin embargo, mi manera de leer esta fracción es en este sentido. Para mí están comprendidas en la fracción octava. ¿Por qué? Porque todo aquello que está relacionado con el desechamiento o con la desestimación de un incidente de incompetencia está establecido acá. Entonces, el problema para mí que se presenta es que estas dos fracciones que a simple vista parecieran contradictorias, en mi opinión, y así lo externé en la contradicción de tesis 239, diagonal 2014, debieran analizarse de manera concatenada y armónica para darle operatividad a la nueva ley de amparo. Y entonces creo yo que siempre en este tipo de violaciones debe de prevalecer la regla general establecida en la fracción quinta del artículo 107. Es decir, si estamos en presencia de violaciones al procedimiento, determinar si estas son irreparables porque, como lo considera esta fracción, son violatorias a derechos sustantivos, entonces sí acudimos de inmediato al juicio de amparo indirecto. Pero si no son este tipo de violaciones, que se trate de violación a derechos sustantivos, sino a derechos adjetivos o intraprocesales, como en mi opinión es el caso de una violación dada en un incidente de competencia, entonces debe esperarse al dictado de la sentencia correspondiente para ser combatida junto con ella, porque aquí estamos en presencia de una violación adjetiva o de una violación intraprocesal. Yo no digo que no sean un derecho fundamental. Siendo derechos fundamentales, no son derechos sustantivos, son derechos adjetivos y por tanto no encuadran en la regla general que establece la fracción quinta. Entonces, no es que dejemos sin efectos la fracción octava. Para mí la fracción octava tiene aplicación, pero tiene aplicación ¿cuándo? Cuando en un incidente de incompetencia estamos en presencia de violación a derechos sustantivos, y ejemplos en este sentido tenemos muchos. ¿Cuál sería el ejemplo? Bueno, cuando en un incidente de incompetencia se está dando la posibilidad de que se vean regímenes jurídicos distintos. Es decir, si estamos en presencia de un juicio en el que se pretende que se aplique la Ley Federal del Trabajo y resulta que el problema competencial genera que de alguna manera se aplique un régimen jurídico distinto, como sería la Ley Federal del Trabajo burocrático o la ley del trabajo burocrático de alguno de los estados, estamos hablando de regímenes jurídicos distintos. La aplicación de un régimen jurídico distinto, aún en un incidente de incompetencia que genéricamente sería únicamente violatorio de derechos procesales, en estos casos se torna violación a derechos sustantivos.
¿Por qué? Porque estamos aplicando un régimen jurídico distinto. Esto también podría pasar, por ejemplo, si estamos aplicando, por decir algo, la ley de un tribunal de lo contencioso administrativo, ya sea del Distrito Federal o de alguno de los estados, y el problema de incompetencia motivara en realidad la aplicación de la ley federal del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Estamos hablando de un régimen jurídico distinto y por tanto de una posible violación, ahí sí, a derechos sustantivos. Si estamos hablando de una ley federal de responsabilidad de servidores públicos y la aplicación es una ley estatal de servidores públicos, pues estamos hablando nuevamente de regímenes distintos. Entonces, aun cuando en el caso de que se trate de un problema de incompetencia, de todas maneras estaríamos pensando que en estos casos de excepción se estarían violando derechos sustantivos. Y esos son los casos que, en mi opinión, analizando concatenadamente la fracción quinta con la fracción octava, le daríamos operatividad y estaríamos en presencia de poder impugnar estos casos, sí, ahí sí, en juicio de amparo indirecto, porque ahí sí hay violación a derechos sustantivos. En el presente caso, que corresponde a la contradicción de tesis que ahora nos ocupa, no estamos en presencia de la aplicación de un régimen diferenciado, sino simplemente de un problema de competencia que se maneja a través de un incidente de incompetencia en el que simple y sencillamente puede ser por territorio, puede ser por otro tipo de circunstancias que tenga que conocer una autoridad jurisdiccional diferente. Pero recuerden ustedes que uno de los postulados de la nueva ley de amparo fue precisamente respetar los principios de concentración y de celeridad. Al respetar estos principios de concentración y celeridad, ¿qué evitamos con esto? Que en cada momento que se dé una violación de carácter procesal, se promueva un juicio de amparo que haga que la causa principal quede en suspenso y que en un momento dado alargue la decisión de fondo del asunto que estamos analizando. Esa fue, creo yo, la razón fundamental desde antes incluso de la actual nueva ley de amparo, que permitió esa diferenciación en cuando estábamos en presencia de una violación procesal que permitía su impugnación de inmediato en juicio de amparo indirecto y cuando estábamos en presencia de una violación procesal que requería del dictado de la sentencia esperarse a y, como ya bien lo habían señalado algunos de los señores ministros que me precedieron en el uso de la palabra, se diera el perjuicio hasta la sentencia definitiva y junto con ella, al combatir la sentencia, combatir la violación procesal correspondiente. ¿Por qué? Porque nos causó eso, una violación intraprocesal de carácter adjetivo. Si se trata de una violación a derechos sustantivos, entonces sí estaríamos en la posibilidad de poder impugnarla a través de un juicio de amparo indirecto, que sí se puede dar en materia de incidentes de competencia, pero cuando hablamos, según los propios criterios de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de aplicación de regímenes jurídicos distintos que implican incluso la aplicación de una vía distinta. Entonces, por esa razón, en esos casos, creo yo, son a los que podíamos darle inteligencia a esta fracción para poderla aplicar a violación de derechos relacionados con la determinación de inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, sí, pero siempre y cuando se trate de violación a derechos sustantivos por regímenes jurídicos distintos. Entonces, estas fueron las razones incluso que yo externé cuando resolvimos la contradicción de tesis 216/2014 para apartarme del sentido de aquella contradicción, que en esta ocasión vuelvo a reiterar en lo que se refiere a la contradicción que estamos analizando. Entonces, por esas razones, respetuosamente, me aparto del sentido y de las consideraciones del proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra Luna. Señores ministros, señor ministro Medina Mora. Gracias, señor presidente. Yo quiero expresar que comparto el sentido y las consideraciones del proyecto como lo desarrolla. Una vez establecida la existencia de la contradicción de criterios y partiendo del criterio adoptado por este Pleno al resolver la contradicción 239/2014 en la sesión del 28 de mayo pasado, se llega a la conclusión de que cuando se impugna una resolución que desecha o desestima un incidente
prescripción de competencia, para efectos de procedencia el juicio de amparo se está ante una resolución de carácter definitivo. Lo anterior porque tiene como consecuencia que la autoridad que está conociendo del asunto, al estimarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su conclusión, circunstancia que a la postre puede afectar el principio de acceso a la justicia tutelado por el 17 constitucional, porque al esperar que se dicte sentencia en un juicio o procedimiento tramitado ante autoridad incompetente bajo normas que no le resultan aplicables para poder impugnar dicha resolución de competencia, razón por la cual se estima adecuada la interpretación extensiva de esta fracción octava del 107 de la Ley de Amparo que hace la consulta y la conclusión en el sentido de que en contra de este tipo de resoluciones procede el amparo indirecto. Es cuanto, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Silva. Gracias. De manera muy breve, en tanto que yo participo de las consideraciones de la propuesta del proyecto, efectivamente convence para todos aquellos que han compartido también estos razonamientos esta importancia de la calificación de definitivos precisamente de estos actos. Pero además, sí, creo que con énfasis habría de sugerir al ponente que también agregara esta calificación de las violaciones procesales relevantes. Creo que esto es muy importante, como el señor ministro, en el sentido que adicionalmente se incluyera en el proyecto esta calificación. Yo estoy de acuerdo con la propuesta. Gracias, señor ministro Silva. Yo, si me permiten, señor ministro ponente, señores ministros, yo no estoy de acuerdo, lo manifesté desde la vez pasada. En principio, la hacer extensiva a una fracción específica y determinada por el legislador, con la que, por cierto, desde aquella ocasión manifesté, no me convence de cualquier manera, pero finalmente está en la ley, porque establecer ese tipo de procedencias para este tipo de actos de autoridad no me parece que sea lo correcto, pero finalmente el legislador así lo consideró y lo estableció en la fracción octava. Ya de por sí esa fracción octava, hacerla extensiva a otros supuestos que no están expresamente considerados, me parece totalmente improcedente y difícil de sostener desde mi punto de vista. Por otro lado, el legislador lo que busca es que se causen efectos irreparables en un derecho sustantivo que trasciendan a la resolución de la sentencia. No basta inclusive que sea definitivo, porque está relativamente definitivo. Es cierto, puede decirse que ya se resolvió el incidente y que ya está determinado eso. Sin embargo, si se obtiene sentencia favorable, ¿dónde está el perjuicio? ¿Cuál fue el problema que le afectó a esta persona el que lo haya resuelto un tribunal que pudiera no ser competente? Le podrá afectar a su contraparte, pero no a él. A él le dieron la razón en los términos en los que los estaba pidiendo y exigiendo. Y esto es lo que no hace que trascienda al resultado del fallo. A pesar de que se pudiera considerar que la decisión sobre la competencia hubiera sido definitiva. Por otro lado, como bien decía la ministra Luna, esto solamente atenta en contra de la celeridad y concentración del juicio de amparo, que eso es lo que se ha buscado desde su creación y que se había derivado en múltiples instancias que trató el legislador de la nueva ley de amparo omitir. Cuando la ley de amparo se estaba viendo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sucedió esto, empezaron a promoverse juicios de amparo indirecto dentro de los procedimientos en forma de juicio de manera indiscriminada y haciendo que los juicios se convirtieran en unos, como decía un ilustre jurista del Poder Judicial, en laberintos donde se perdía el justiciable. Todas estas cuestiones se fueron puliendo con el tiempo y se fueron tratando de evitar para estar generando una serie de procedimientos innecesarios si estos no fueran reparables en la sentencia. Si la sentencia es una sentencia que le favorece, ¿en dónde está el perjuicio que se le causó si no se afectó su derecho sustantivo? Este es un derecho procesal que puede ser desde luego muy importante, como lo señalaba la señora ministra Sánchez Cordero, pero de ahí a que se hubiera considerado por el legislador ampliar la posibilidad de la fracción octava, no puedo compartirla. Yo, con todo respeto, creo que no se puede extender
un supuesto de la fracción octava que ya de por sí cuestiono, y mucho menos poderla argumentar con todo respeto en la razón de que se trata de una resolución o de una cuestión trascendente de alta relevancia, que siempre será un concepto bastante subjetivo para cualquiera, y que mientras no esté al menos reflejado esa disposición constitucional en la ley reglamentaria, pues no tendría posibilidad de estarla reglamentando el tribunal. Por esas razones yo estoy también en contra del proyecto, como ya lo había manifestado en la sesión donde se inició la discusión. Señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. He escuchado con toda atención la argumentación, tanto la nueva que se ha vertido, nueva en tanto que los ministros no habían participado, como la reiteración de los argumentos. Hasta donde alcanzo a entender, me parece que hay coincidencia, sobre todo de quienes no intervinieron en la sesión anterior, de los que se han pronunciado en contra, coincidencia parcialmente con las argumentaciones. Hasta donde pude entender y tratando de poner toda la atención del caso, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo comparte básicamente las opiniones fundamentalmente del ministro Cosío. En cambio, sí encuentro una diferencia importante entre la ministra Luna Ramos y en alguna medida el ministro Pérez Dayán, quienes efectivamente votaron en contra en la anterior contradicción por considerar que en ningún caso, ¿verdad?, podría proceder el amparo indirecto, inclusive en el caso de la fracción octava. Ambos señalaron algo que me parece muy importante. Ambos señalaron, la ministra Luna Ramos en su intervención señaló que en su opinión, y así lo manifestó originalmente, quedaba sin materia la contradicción. ¿Por qué? Porque ya estaba resuelto precisamente en la fracción octava. Consecuentemente, esto implica que independientemente del pleno respeto a su posición en contra de que procede el amparo indirecto, ella considera que la fracción octava abarca las dos cuestiones. El ministro Pérez Dayán, con un matiz, dijo que era un tronco común y que entendía que había cierta congruencia. Entonces, creo que hay diferencias en las posiciones que yo respeto. Lo que quiero subrayar es esta parte. Creo que el proyecto precisamente parte con todas las complejidades que tiene, y por eso pues esta discusión, y además márgenes tan reducidos en las posiciones, ¿no?, que van a quedar al final del camino conforme a los planteamientos que ha habido, ¿verdad?, es realmente sí son dos caras de una misma moneda, y por eso el proyecto se ha planteado así. Yo no encuentro por qué en un caso puede haber unas consideraciones y en el otro no. Lo entiendo respecto de aquellos que consideran que sí, desde el principio, que son dos cuestiones diferentes. Bueno, pues eso es muy respetable. También lo entiendo de aquellos que consideran, como son varios ministros que se han pronunciado, porque la fracción octava es una fracción de excepción y se tiene que analizar estrictamente en sus términos y no puede caber ningún otro supuesto sino ese de excepción. Sin embargo, quiero hacer, para terminar mi exposición de por qué voy a sostener el proyecto, dos consideraciones en relación a eso. Si uno de los argumentos es que lo que se trata de proteger es la concentración y celeridad, el mismo daño se causa dejar correr un juicio durante X número de días, semanas, meses o inclusive años, para al final tenerlo que regresar a su principio por incompetencia de la autoridad, ¿no?, que en el otro caso. A mí me parece que insisto, y por eso yo estaba de acuerdo con la anterior contradicción y estoy de acuerdo con esta solución, que en estos casos es excepcional la situación. No estamos abriendo una llave, ¿no?, en donde todas las violaciones procesales puedan impugnarse en el amparo indirecto. Lo estamos haciendo en un caso específico que, en mi opinión, el legislador sí lo consignó en un sentido, pero insisto, en mi opinión, conlleva necesariamente la contraparte, porque tiene exactamente las mismas consecuencias una y otra. Por estas razones, con el mayor respeto a las posiciones que se han manifestado en contra, yo voy a sostener el proyecto, pidiéndole al ministro Silva y al ministro Saldívar que me permitan
mantenerlo como está para no abrir otro frente de discusión en este momento. Me parece que lo más importante es tomar la determinación y en su caso, pues entiendo que podrán manifestar sus digamos, consideraciones adicionales en un voto concurrente. Consecuentemente, por esta razón, si las que expresé y se consignan en el proyecto, expresé la vez pasada y ahora se consignan en el proyecto, yo lo sostendré, señor presidente. Gracias, señor ministro Franco. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Muy breve. Antes que nada, agradezco al señor ministro ponente la muy cuidadosa reseña que ha hecho de todos y cada uno de los puntos que se han tratado en esta oportunidad para discutir el asunto, y efectivamente lo dicho por él coincide casi en la totalidad con lo que yo expresé. Esto es, su reseña es absolutamente fiel. Ciertamente hay dos cosas que me gustaría aclarar. Una, tanto la ministra Luna como su servidor, en la contradicción de tesis que antecedió a esta, expresamos que la operatividad de esta fracción estaba solo vinculada a la fracción quinta, esto es, no negábamos la posibilidad de que el amparo indirecto se pudiera promover, pero solo para esos casos. Y es absolutamente cierto, como lo dice el señor ministro ponente, que tanto daño se puede hacer promover antes una incidencia de esta naturaleza como el que puede producir, esperar hasta la sentencia misma y luego con ello determinar que hubo una incompetencia y reponer todo un procedimiento. Una de las razones fundamentales que a través de la historia ha venido definiendo esta figura es la recurrencia, y es que la recurrencia en este caso implica un dato de importancia, y lo es porque aún sin tener la certeza de que se es incompetente por un tribunal, se promueve este juicio. Y es que aquí entonces el efecto dilatorio es el que nocivamente ha venido a afectar los procedimientos. Desde luego que el señor ministro ponente tiene toda la razón, quizás hasta un poco más, pudiera yo decir, más duele tener que reponer todo un procedimiento cuando desde el principio se sabía la incompetencia de un tribunal, a que me la reconozcan luego de 3 años de juicio. Sin embargo, este fenómeno de la recurrencia permite advertir que quien no tiene razón anticipadamente respecto de la incompetencia, de cualquier manera la hace valer cuando su estrategia simple y sencillamente no es la de defender un derecho, sino la de dilatar el reconocimiento del contrario. Esa era. Gracias, señor ministro Pérez Dayán. Yo nomás quisiera coincidir con el señor ministro. Para mí no es la misma posibilidad el que se cause un daño igual el que se espera que se dicte sentencia, porque precisamente, como decía yo, en muchos de esos casos se va a dictar una resolución favorable y no va a haber ningún problema ni ninguna afectación a la persona. En cambio, acá no se sabe cómo se va a dictar la resolución, estamos todavía en una etapa intraprocesal y ahí sí se puede multiplicar más el número de juicios. Por eso tampoco coincidiría con ese argumento, señor ministro, con todo respeto. Señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. Para hacer una clase, por supuesto, pleno respeto a las manifestaciones que se han hecho. Omití decir que también el ministro Gutiérrez Ortiz Mena también ha planteado una posición diferente, pero esa es diferente a todas las que se han mencionado en esencia. Así es de que también con pleno respeto a su posición y apreciando que se está sumando al sentido del proyecto, pues también no podría considerar esos planteamientos, porque además aquí yo tendría el problema de que sí hubo una determinación mayoritaria respecto de esos puntos de vista. Con pleno respeto. Gracias, señor ministro. Vamos a tomar al señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Desde luego que agradezco mucho al señor ministro Franco que plantee la situación de no incluir estas argumentaciones sobre las violaciones procesales relevantes para efecto de no abrir un nuevo frente de discusión. Yo no tendría ningún inconveniente de hacer un voto concurrente. Simplemente quiero aclarar que no me he referido a las múltiples referencias que se han hecho en la sesión sobre partir de una petición de principio que la Constitución supone o dice que los actos de ejecución irreparable son solo los que afectan derechos sustantivos, ni tampoco entrar en la discusión más bien de orden práctico de qué genera mayores perjuicios. Ya en
muchas sesiones yo he establecido mi punto de vista, he dado una referencia incluso histórica como esta fracción del 107 constitucional no ha tenido un contenido unívoco, ha venido cambiando y cómo la intención del legislador de ley de amparo no era la que se plasmó equivocadamente en este artículo que estamos discutiendo, que incluso entra en contradicción con otro. No quiero abrir este frente de discusión, simplemente quiero dejar claro que mi silencio no implica que consienta o acepte esas manifestaciones, simplemente que creo que es un tema que hemos discutido y debatido ya en otras sesiones. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Yo también tendría muchas reflexiones que compartir si el debate fuera, en este caso, si la determinación que desecha o desestima el tema de competencia se trata de un acto de imposible reparación o una violación procesal, y si esa violación procesal es de las que en algún momento se calificaron como que trascienden o afectan de manera predominante y superior a las partes. Sin embargo, en mi exposición yo partí de la base, y creo que esa es la argumentación del proyecto, el proyecto no sostiene la procedencia del amparo indirecto con base en que este tipo de determinaciones sean de imposible reparación. El proyecto concluye que la procedencia respecto del amparo indirecto en cuanto a estas determinaciones que desechan o desestiman la incompetencia, la procedencia, decía yo, del amparo indirecto se da por una aplicación extensiva de la fracción octava del 107. Y yo por eso también reduje mi argumentación en relación con estos razonamientos. También dejaría yo a salvo expresar mi opinión en relación con todos los otros temas que de alguna manera están vinculados, pero que no forman parte de la línea argumentativa del proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez, por favor. Gracias, presidente. Ya que estamos en la etapa de aclaraciones. Yo simplemente me gustaría aclarar, yo partía de la misma premisa que ahora estaba mencionando el ministro Pardo Rebolledo, y por eso me aparté de las consideraciones. Para mí no se ubica en la fracción octava, sino en la fracción quinta. La diferencia entre mi interpretación y la que sostuvo la ministra Luna Ramos es precisamente que yo parto de la premisa que existen violaciones procesales en grado eminente que pudieran afectar, pudieran ser susceptibles de un amparo indirecto. Y por eso me aparté yo de las consideraciones y coincido con el sentido del proyecto por ubicarme en otra fracción distinta a la fracción de planteamiento. Gracias, presidente. Gracias. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Sí, por supuesto que el proyecto está planteado en los términos que refirió el ministro Pardo Rebolledo, y mi aclaración era porque precisamente el señor ministro ponente nos pidió ser considerados en el sentido de no incluirlo de violaciones procesales relevantes para no abrir otro frente de discusión. Entonces, yo en mi primera intervención decía, acepto las razones del proyecto, pero adicionalmente tengo otras que haré valer en un voto concurrente. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Silva. No dejar ausente la mención. Efectivamente, compartiendo también lo dicho ahora por el señor ministro Arturo Saldívar en ese sentido, suficiencia en las consideraciones del proyecto, énfasis en el adicional, pero dejándolo abierto en su caso para la elaboración de un voto concurrente, sí, ya en una nueva lectura del asunto lo amerita, no queriendo abrir un frente, pero sí reforzando la posición de apoyo a lo considerado en el proyecto. Gracias. Tomamos la votación, señor secretario. Sí, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor del sentido del proyecto, en contra de las consideraciones, anuncio un voto concurrente. Señor ministro Cosío. Contra y anuncio voto particular. Señor ministro Luna Ramos. En el mismo sentido, en contra y anunciando voto particular. Señor ministro Franco González. A favor. Señor Saldívar, le doy la Con el sentido del proyecto, con las consideraciones del proyecto y por consideraciones adicionales que haré valer en un voto concurrente. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra y en su caso formularé voto particular. Señor ministro Silva Mesa. A favor del proyecto, dejando salvo el derecho de formular o no voto concurrente. Señor ministro Medina Mora. A favor del proyecto en sus términos. Señor ministro Sánchez Cordero. En favor del proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. Voto en contra. Señor ministro Aguilar Morales. En contra del proyecto.
Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 6 votos a favor de la propuesta del sentido del proyecto, con voto en contra de consideraciones del señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, a favor de las consideraciones y con razones adicionales del señor Ministro Saldívar Lelo de la Rea, con reserva para en su caso formular voto concurrente del señor Ministro Silva Mesa y anuncio de voto particular de los señores Ministros Cosío Díaz y Luna Ramos y en su caso del señor Ministro Pardo Rebollo. Y también en su caso... el Ministro Presidente. Queda entonces ya la elaboración de la tesis conforme al criterio de la mayoría en una tarea que veo difícil para el señor ministro, dado que no hay coincidencia plena en todas las argumentaciones y la tesis precisamente se sustenta en ello, pero queda resuelta entonces esta contradicción de tesis 216-2014 y vamos a un receso de 15 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarle. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este espacio informativo. El Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa en Nuevo León ordenó al gobernador de la entidad, al titular del Agua y Drenaje de Monterrey, así como autoridades del municipio de Santa Catarina, restituir a 12 familias del goce del servicio de agua potable. Lo anterior luego de que el juzgado amparó a las 12 familias contra los actos omisos justamente el gobernador de Nuevo León y autoridades de Santa Catarina, a quienes se les había solicitado el servicio de agua desde hace 3 años mediante pipas, tanto de forma verbal como escrita. Se concluyó que las anteriores autoridades incurrieron en conductas omisivas y violatorias del derecho humano establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho artículo establece el derecho humano de las personas a tener acceso, disposición y saneamiento al servicio de agua para servicio personal y doméstico en forma suficiente, ordenando que el Estado garantizará ese derecho y la ley va a definir las bases para el acceso y uso equitativo de los recursos hidráulicos. Se ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional dar información sobre desapariciones forzadas. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional a entregar información sobre hechos investigados por parte de la Procuraduría General de Justicia Militar sobre desaparición forzada de 1960 a la fecha. Solicitó también que proporcione datos estadísticos sobre el número total de sentencias emitidas por órganos jurisdiccionales militares relacionadas con este delito, así como el número de víctimas y el lugar donde ocurrieron los hechos. En primera instancia, la Sedena respondió que no había localizado la información, respuesta que fue revocada por los comisionados del INAI. E instruirle, sí, se dice bien, no es recomendarle, es instruirle a que realice una nueva búsqueda, o diría yo, la búsqueda que no hizo, porque no hay búsqueda que no tenga como objeto el encontrar lo que debe tener, en todas las unidades administrativas competentes y entregue al recurrente la información solicitada en los términos en los que obra en sus archivos. En otro asunto, el Pleno del INAI instruyó a la Secretaría de Gobernación que entregue datos completos sobre el número de agresiones a defensores involucrados con casos de megaproyectos o en defensa del derecho a un medio ambiente sano desde 2012 a la fecha. La SEGOV había entregado información parcial y declaró como reservados algunos de los datos solicitados, por lo que los comisionados revocaron la respuesta emitida. De añadir la instrucción para que entregue la información consistente en el tipo y número de agresor, ya dijimos qué tipo cabe ahí, si es un desconocido, si es un policía, si es participante del crimen organizado, etcétera, el Estado, naturalmente las entidades federadas y el municipio en que ocurrieron estas agresiones. Hemos sido testigos en varias ocasiones de que los ataques a los defensores ambientales y de megaproyectos quedan en la impunidad. Situación que agrava la desprotección de sus derechos, que al parecer cada vez son más frecuentes. En esta sesión, los comisionados del INAI
También instruyeron a Banobras para que entregue la lista de los contratos detallando proveedores, fecha y costo firmados para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Canal Judicial, Juan Carlos González. El embarazo forzoso y el delito de trata de mujeres con fines reproductivos fueron analizados en el Senado. En México no existe legislación consistente en materia de maternidad subrogada. Esta situación es aprovechada por terceros para la explotación de mujeres con fines reproductivos. Cuando un tercero obliga a una mujer y la utiliza en calidad de objeto para un beneficio económico que no la considera, cuando esta mujer es obligada e incluso pierde su libertad,